Hola a todas, a todos en este nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy traemos un tema candente, les prometo una conversación nutrida, poderosa, mejor dicho, van a poder desayunar, almorzar y comer con todo lo que vamos a hablar hoy aquí. Va a durar entre 40 minutos, una hora, prometo que no me paso de la hora, porque el invitado de hoy, más allá de que es un gran profesional y es un referente en su campo, también es un amigo y me parece que desde hace mucho tiempo teníamos la deuda de venir a hablar, y hoy vamos a hablar de economía, energía, riesgos climáticos y otra cantidad de cosas muy interesantes. Le voy a dar el paso a Juan José Guzmán Ayala. Gracias, Andrés, qué gusto estar aquí por fin. ¿Cómo está, cómo se mueve la cosa energética hoy contigo? Muy bien, con un cafecito energizante. Amén. Y bueno, más allá de eso, el espacio, la forma en cómo abordamos aquí la cosa energética es directo al grano. La primera o la pregunta cero que le hago a invitadas e invitados: ¿quién es Juan José Guzmán Ayala? Pues ya dijiste mi nombre, Andrés, soy de Bogotá. Soy economista y profesional en desarrollo sostenible. Desarrollé gran parte de mi carrera basado en Estados Unidos, pero ya desde hace un año trabajando muy feliz con mi empresa aquí en Bogotá, una empresa que se llama Strata Advisors. Genial. Full consultoría, según lo que tengo entendido, ¿cierto? Consultoría en temas de finanzas, naturaleza y cambio climático. Perfecto. Entonces, la primera pregunta con la que abrimos esta conversación es: estudiaste en Colombia, ¿cierto? Estudiaste tu pregrado en Colombia y tus maestrías. ¿Por qué estudiar desarrollo sostenible afuera? Es como la primera pregunta. Y luego, ¿cómo ese estudio afuera te lleva a tener la visión que tienes ahora? ¿Cómo crees que eso ha influenciado en temas climáticos y energéticos? Pues yo cuando estaba en el colegio investigando, yo sabía que yo quería estudiar economía, pero viendo los pensum de los programas en Colombia me di cuenta que pues era una economía que no me llamaba la atención genuinamente. Yo quería estudiar temas de economía ambiental. Yo ya había tenido alguna experiencia con un programa, con una beca que me gané en el colegio para estudiar economía ambiental y me gustó mucho. Y eso terminaba siendo como una especialidad hiper minúscula o pequeña en los departamentos de economía aquí en Colombia. Entonces empecé a explorar afuera y encontré, por ejemplo, que en Estados Unidos, Columbia fue la primera universidad en tener un programa de pregrado en desarrollo sostenible, que hoy debe tener unos 15 años o más. Entonces, pues empecé a investigar y me di cuenta que podía estudiar dos carreras, desarrollo sostenible y economía, y la necesidad en realidad era de poder integrar clases de geología con clases de macroeconomía, clases de econometría con clases de ecología, y que tuviera algún sentido. Eso fue lo que intenté hacer y creo que fue lo que hice. Y ya para responder tu pregunta más amplio, pues es darse cuenta que América Latina y Colombia somos muy parecidos a otras partes del mundo y también somos muy distintos. Okay. Somos muy parecidos, por ejemplo, de ciertas maneras a los países africanos, especialmente, por ejemplo, países como Kenia o Sudáfrica. Somos parecidos en algunas cosas, de política pública, de política energética, de gobernanza. Entonces, entender esas similitudes a uno le permiten también inspirarse en lo que ellos están haciendo para poder hacer cosas aquí y viceversa. Pero también reconocer las diferencias termina siendo muy chévere, porque ahí es donde está la riqueza. O sea, la riqueza es en la diferencia, tanto de culturas, tanto de acercamientos, tanto de maneras de abordar distintos problemas. Ahí está la riqueza. Que en últimas estos problemas son muy difíciles de abordar, y lo que uno necesita son muchas perspectivas mezcladas y traídas en una, y siempre evitar creer que la respuesta es simple, porque usualmente no lo es.
Sí, formular la pregunta es muy simple. La respuesta eventualmente es una complejidad de muchas aristas y justo eso que dices, estudias esa visión, llamémoslo como multipolar. Entonces, estudias a Rusia, estudias a China, estudias a Estados Unidos, pero también África, los emergentes en Asia, la economía en Europa, y tienes como esa visión desde el pregrado, vas bueno, a trabajar, ¿cierto? En diferentes zonas con diferentes empresas que pues eventualmente nos puedes contar alguna de tus experiencias, pero en tu trabajo o en lo que desarrollas finalmente, esa mezcla de energía con riesgos climáticos, con economía y con esta palabrita que se llama sostenibilidad, que ahora es como un trending topic. Todo el mundo es sostenible, todo el mundo es carbono neutro, todo el mundo es huella cero. Eh, la primera pregunta es esa que estás viendo en la pantalla. La segunda es, ¿qué opinas de este término sostenibilidad? Yo empezaría con la última. Yo no creo en la sostenibilidad. O sea, la sostenibilidad me parece que es un término que hoy no significa absolutamente nada. Se usa de manera muy indiscriminada, o sea, es muy barato usar esa palabra, todo es sostenible, todo puede serlo. Ajá. Y en últimas no termina significando como algún nivel de rigor, o sea, lo sostenible no suele ser fácil de hacer o de comunicar. Entonces se utiliza, yo siento mucho, o para hacer greenwashing, o incluso le quita brillo a las cosas que sí son en realidad sostenibles o muy sostenibles, porque la gente no entiende lo que puede abarcar. En la gama. Entonces yo usualmente trato de no decir estoy trabajando en un proyecto sostenible. Trato de decir concretamente por qué lo es. Entonces estoy trabajando en un proyecto, por ejemplo, de mitigación de emisiones para tal sector, que aumenta rentabilidad y, no sé, aumenta rentabilidad para la empresa, aumenta nivel de acceso, por ejemplo, energético, y en últimas también tiene un tema de gobernanza territorial. Entonces ahí uno está diciendo pues, los 3 pilares de la sostenibilidad: lo ambiental, lo social y lo económico. O sea, dando el detalle, ahí es donde está la magia, es decir, ¿por qué es sostenible? No es nombrar lo sostenible, sino explicar el por qué. Y a ver, ¿qué aprendizajes destacaría? Uy, hay tantos. O sea, los que te hayan hecho cuestionarte o los que te hayan hecho arrancarte los cabellos de lo complicado. Yo hice una maestría en salud pública. Okay. Que a la gente le parece muy extraño, pues porque trabajo en temas de economía, finanzas. Pero eso vino de un proyecto, de hecho, que estaba haciendo con un fondo. Estábamos ayudando a diseñar unos fondos de inversión para agricultura resiliente a clima en Centroamérica, en el Triángulo Norte, en Centroamérica, en África subsahariana, con algunos países ahí, y con Vietnam. Y este fondo, pues lo que buscaba era aumentar la resiliencia climática de comunidades que estaban siendo impactadas pues, por sequías, por pérdidas productivas en agrícolas, introduciendo mejor material genético, mejores prácticas, bueno, en fin, para evitar temas de desplazamiento y pobreza. Entonces era un tema muy de desarrollo económico más convencional, pero con un enfoque climático a través de la adaptación del agro. Pero trabajando en el proyecto yo me empecé a cuestionar mucho, ok, acá estamos asumiendo que si mejoramos la resiliencia de estos cultivos y los ingresos de estas personas, es un mundo mejor. Y yo dije, bueno, puede que esté bien, o sea, entiendo por qué eso está bien, pero me parecía muy extraño que en todo momento hablábamos de comida y comida y comida y comida y comida y producir comida y nunca hablábamos de nutrición. O sea, eso no era un indicador de nada. Ok, sí. Que es muy extraño. Y yo decía como, ¿qué es esto? O sea, podemos estar produciendo igual la misma cantidad de comida, puede ser rentable, pero estamos produciendo comida que es nutritiva. Y si no, pues aquí estamos jugando, ¿no?
Y eso pues desencadenó en mí como preguntarme, pues he escuchado mucho de cambio climático y todo este cuento, pero ¿cómo le pega a la salud de la gente? Ajá. Y empecé a trabajar de cerca con un equipo diplomático, pues de doctores que estaban tratando de traer las preocupaciones de la salud pública al escenario internacional de negociaciones. Entonces me acerqué mucho a ellos trabajando con la Fundación Europea del Clima y con una iniciativa que ellos tenían o tienen, que se llama el International Climate Politics Hub. Okay. Yo hacía parte del ICP Hub como co-líder del nodo latinoamericano. Empezamos a trabajar con los médicos y pues yo de este tema no tenía ni idea. Muy economista. Me gustó mucho y dije, quiero aprender de esto. Entonces, esa fue una como de las experiencias más transformadoras que tuve y es, pucha, las personas que saben de salud no tienen ni idea cómo hacer un argumento económico al respecto de este tema. Y las personas que saben de economía y finanzas no tienen ni idea de salud. Y yo digo, bueno, no voy a ser experto en ambos, pero sí me voy a volver experto en estar en la mitad. En el bridge, exacto. Eso fue como mi objetivo con la maestría en salud pública, donde yo era un bicho muy raro. Todos eran o médicos, o químicos, o biólogos, y pues de todo el departamento yo era el único economista. Y Juan José. Sí. Bueno, y todas esas experiencias, vas caminando por la vida, vas conociendo gente, vas aprendiendo, pues en conversaciones que hemos tenido en nuestros encuentros de conversaciones y demás, me has dicho como he estado muy, muy arriba, pero también he estado muy, muy abajo, en el sentido de el trabajo a veces es muy impredecible y te fuerza a ir más allá, a sacar pues todo lo que puedes o no, o lo que no puedes sacar a veces. Y después de todas esas experiencias y esas maestrías y todo esto, dices, voy a fundar una idea de negocio, ¿cierto? Digo, quiero hacer una idea de negocio. Y nace, esto ya es chiste interno, pero nace Strata Advisors. ¿Por qué nace Strata? O sea, ¿de dónde viene? Strata nace de una conversación que tuvimos Mateo Prada, mi socio en Strata, y yo. Una noche de agosto, bien entrada la noche, en donde Mateo y yo estábamos en una crisis de desempleo. ¡Joda! Y era una crisis bastante extraña porque hablando, Mateo y yo nos encontrábamos no con la dificultad de conseguir un empleo. Podíamos conseguirlo. Era de dificultad y puede ser una dificultad pues un poco privilegiada. Sí, terca y privilegiada de conseguir un empleo que quisiéramos, que nos gustara. Y un poco ahí lo que ambos decíamos era, venga, así como yo, Mateo también tiene 20 millones de maestrías, es economista, es filósofo, maestría en economía aplicada, maestría en política pública, bueno. Y tal, él como yo, pues no, decíamos, no hemos estudiado tanto, no nos hemos sacrificado tanto, no hemos invertido tanto para terminar haciendo un trabajo que lo único que hace es hacernos subsistir. O sea, queremos un trabajo que nos haga prosperar, y prosperar no económicamente, o sea, ese no es el punto, sino espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, sí. Existe la prosperidad, pero más amplia, más no amplio. solamente la financiera. Y alrededor de eso empezamos a hablar un poco de nuestras experiencias de trabajo pasados. Mateo es amigo mío de la maestría, nunca habíamos trabajado juntos, pero empezamos a hablar como de esta necesidad de que el lugar donde quedáramos los dos, aquí simplemente estábamos compartiendo como una catarsis conjunta, cupiéramos. Y cupiéramos, por ejemplo, en mi caso, cupiera el Juan José, que es economista y trabaja con bancos y finanzas y política pública, pero también el Juan José que pinta, el Juan José que es activista, y que en esa mesa pudieran sentarse todos juntos a contribuir de manera significativa, porque me había pasado a mí y a él que esto no se podía. Entonces, en espacios de activismo solo se puede hablar de activismo, en espacios con el banco, con quien sea, solo se puede hablar de
el crédito o alguna cosa y nosotros decíamos, esto no puede ser así. O sea, nosotros no somos ni lo uno ni lo otro, somos ambos. Y de ahí sale la idea de fundar Strata, pues en ese momento todavía no tenía ningún nombre ni nada, sino de, Una dijimos, idea. pues si no estamos encontrando este lugar, armémoslo nosotros mismos. Y decidimos, pues, como tú lo decías, basados en el enorme privilegio que tenemos ambos, porque sí lo tenemos. Sí, privilegio, sí, no hay problema. Pero pues hay que usarlo para algo bueno. Decidimos montar esta idea y presentarla en la COP16 de Cali el año pasado. O sea, eso nace en agosto. Eso nace en agosto. Y la COP fue en octubre, En noviembre. octubre. En octubre. O sea, idea, acelerador y a quinta marcha. Y entramos en octubre, presentamos la idea de Strata pues, a varias personas que conocimos de manera muy orgánica. Y ya volviendo de la COP, pues decidimos que nos íbamos a quedar ahí y ahí hemos estado alrededor de ya casi un año, muy felices. Y en realidad, ¿a qué viene? Es unir el mundo de la economía y el rigor de la academia, de cierta manera, y el análisis académico, con la practicidad de las finanzas corporativas y la política pública de tomar decisiones rápidas y certeras y con buen nivel de criterio, con la ciencia. La ciencia visto desde la ecología, la hidrología, la climatología, la geología, bueno, todas estas disciplinas. Y por último, integrarlo con un entendimiento bastante, yo diría, cuidadoso y también basado en el cuidado de la gobernanza territorial. Para trabajar con distintos actores a nivel pues, territorial, local y demás, y traer todo esto junto, la habilidad de lo corporativo, el rigor de lo académico, el método científico y la evidencia que trae la ciencia, y en últimas la cohesión social que trae el trabajo comunitario, todo en uno en Strata. Yo, cuando conocí Strata, obviamente lo conocí en la COP el año pasado y fue como, toma mi tarjeta, co-founder, yo joda, este man está bien planteado. Pero yo conocía, no a Strata, sino conocía tu discurso sobre reportes climáticos, riesgos financieros, riesgos climáticos, materialidad y una cantidad de conceptos, mitigación, adaptación, cualquier cantidad de cosas. Y en ese momento yo digo como, listo, Strata va a estar en todo este cuento, pero ¿cómo se entiende entonces? Y es la pregunta que le voy a poner acá. ¿Cómo se entiende entonces los riesgos climáticos si Strata nace de vamos a cuidar a la naturaleza con estos niveles de rigor, con esta gobernanza, con esta ciencia? Pero eso lo hace Strata y lo predica Strata y bien que lo predique. Pero ¿cómo comunicamos eso a gobiernos, empresas y entidades financieras que, por un lado, puede que no tengan ni idea de lo que les estás hablando, o por otro lado, sí tienen idea, pero lo quieren hacer a su manera? ¿Cómo conversar con eso? Pues, bueno, entonces empieza aquí uno de los focos, áreas de enfoque que tenemos en Strata, y es la aplicación, pues de manera muy práctica e innovadora, de las recomendaciones de dos marcos, el TCFD y el TNFD. Ambos son marcos de reporte, simplemente no son estándares ni nada, son simplemente sugerencias para que las empresas reporten sus riesgos asociados al clima y a la naturaleza. El TNFD es asociado a naturaleza. Entonces, cuando uno piensa en riesgos, usualmente uno piensa, si uno no conoce estos marcos y no ha trabajado mucho en esta área, piensa en riesgos reputacionales y se queda ahí. Entonces, el riesgo de no dañar al medio ambiente por miedo a una represalia, sea por ejemplo un grupo de interés, una comunidad que quiere defender un ecosistema, o sea por un tema regulatorio. No quiero que me pongan una multa, no quiero que me pongan una regulación y demás. Eso también es riesgo y eso también hay que abordarlo y eso le importa a una empresa. Pero lo revolucionario que hace el TCFD y el TNFD es darse cuenta que la naturaleza y el clima no es simplemente algo estético y algo que es importante desde un punto de vista cultural. Sí lo es,
No estoy demeritando eso, pero es más que eso. Tiene otros componentes que son igual de importantes y es la parte física. O sea, el clima y la naturaleza generan una serie de condiciones sobre las cuales está predicado nuestro modelo económico. Y de manera muy concreta, eso puede significar, por ejemplo, cuando uno habla de una cosecha de un tipo de fruto. Históricamente, históricamente X o Y fruto tiene cosecha en marzo y en octubre. Entonces, si uno monta un negocio alrededor de ese tipo de producto, está predicando su negocio y la rentabilidad y su futuro financiero sobre esas condiciones que históricamente no cambiaban mucho, pero que debido al cambio climático y la pérdida de naturaleza, eso que antes parecía como una regla escrita en piedra, cosecha en un mes y en el otro, ya va a cambiar. Va a cambiar desde el punto de vista de clima por cambios en temperaturas, en donde a veces, y precipitación, básicamente, mientras que en el lado de la naturaleza es donde se pone más difícil incluso entender, pero las frutas es un buen ejemplo, porque a pesar de que tengamos buena temperatura, buena nivel de precipitación, si un árbol frutal no es polinizado por una abeja, por un abejorro, por un mosquito, bueno, por una cantidad de animales, pues no va a salir ningún fruto. Entonces vamos a tener una pérdida productiva enorme. Eso es pérdida de naturaleza y eso se llaman los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza, o como le llama también el IPBES, las contribuciones que hace la naturaleza a la naturaleza misma de la cual hacemos parte. Entonces, hablar de riesgos significa reconocer que mi actividad productiva depende de que el clima esté bien y depende de que la naturaleza esté bien. Y el trabajo de Strata no es solamente plantear a la naturaleza como algo merecedor de cuidado, sí, pero es algo también que requiere cuidado por unas razones financieras. Porque si yo daño la naturaleza, por ejemplo, si daño el bosque galería, que son los bosques que están alrededor de un río, por ejemplo, si tengo una explotación petrolera en el Casanare, si daño este bosque galería, me pueden poner una demanda, sí, también. Pero llega la temporada de lluvias en abril, se sube el nivel del río, no hay bosque y planicie que absorba el agua y pues me bloqueó durante varios días mis pozos petroleros y perdí millones y millones y millones de dólares por no proteger la naturaleza. A eso se refiere. Por quitar unos árboles. Exacto, exacto. Entonces es darse cuenta que la naturaleza provee una infraestructura, unos servicios que hoy yo estoy recibiendo gratis. Y los puedo seguir recibiendo gratis, pero si no los cuido, ahí es donde me cobran. Y es que ahí es donde está el punto, que la gente a veces es como, bueno, pero yo puedo tumbar este árbol aquí en mi cosecha, aquí en la parte de atrás de mi casa, igual que, ¿cuál es el problema? Pero son 24,000 personas tumbando árboles todos los días. Y es como, exactamente. ¿A dónde vamos? Hay dos grandes conceptos que la gente a veces dice es como, son como las madres, pues, y es mitigación y adaptación. Entonces todo el mundo es mitiguemos, 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 mitiguemos. Y todo el dinero está en mitigar. Yo a veces me pongo a pensar y digo como, ¿por qué no pensamos mejor en adaptarnos? ¿Cierto? Es como una pregunta que a veces sale. Y esto enfocado, aquí voy a hacer una pequeña acercamiento ya al sector energético. El sector energético es muy sensible en lo político y en lo económico. De hecho, lo estamos viendo en esta semana, que es gas sí, gas no, petróleo sí, petróleo no. Pero hay algo que es muy importante y es la infraestructura energética misma. Esto que acabas de decir de se me bloqueó una carretera en medio de Caño Limón Coveñas, ¿qué hago con eso? ¿Cierto? Pero desde la adaptación y la mitigación, ¿cómo se gestionan o cómo se deberían gestionar los riesgos climáticos en el sector energético? Juan José, ¿tú cómo lo ves? Pues la mitigación, yo creo que ya de eso se ha hablado bastante. La adaptación es muy retadora porque, primero, una de las razones por las que la mitigación funciona
y por la que la transición energética, a pesar de las malas políticas públicas, se está dando, es porque es buen negocio. Punto. Es rentable poner paneles solares y competirle, por ejemplo, a la energía térmica de carbón. Es competitivo. Entonces eso significa que la ventaja de mitigación tiene precio. Entre más mitigación, mejor precio en algunas tecnologías. En otras de pronto no tanto. La nuclear de pronto es una de ellas que no funciona tanto. No todavía, vamos a ver en el futuro. No todavía. Pero entonces ahora veamos el otro lado, la adaptación. Entonces, voy a poner dos ejemplos parecidos. Tenemos energía renovable versus energía fósil. De pronto, en generación de electricidad, una de ellas, la térmica de carbón, es más costosa, pero es más resiliente que una renovable, una hidroeléctrica renovable. ¿Por qué? Porque es que el cambio climático puede estar a su nivel más alto y una térmica de carbón con una huella física bien protegida y con un inventario pues, de combustible amplio, puede producir todo lo que quiera en el momento que quiera sin pasar nada. Estoy dando un ejemplo extremo. Mientras que una hidroeléctrica expuesta a un fenómeno del Niño como el que ocurrió el año pasado, o el que ocurrió en el año 2015, o el que viene el próximo año. O el que viene el próximo año puede perder una cantidad de insumos enorme y apagarse y no generar electricidad alguna. Entonces, aquí es donde empieza a rozar mucho el tema, por ejemplo, de la resiliencia en el sector eléctrico con el tema de la mitigación. Obviamente la respuesta no es preferir la térmica, porque en últimas eso genera aún más riesgo. Pero sí es entonces empezar a entender al sistema de energía amplio, no solamente la electricidad, sino es la generación de energéticos primarios, secundarios, terciarios, todo eso, las interconexiones, la utilización, incluso incluir al sector transporte dentro del sector energético, que es clave, que es fundamental. Total. Y pues al uso final, o sea, la electrificación de todo, de la calefacción, de la cocina y demás. Ese es un futuro al que queremos llegar. No significa hacerlo todo hoy porque pues, puede que no sea viable, pero ese futuro hay que meterle escenarios de cambio climático, no solamente de mitigación. Hay que empezar a mirar países como Colombia, especialmente en el Magdalena Medio, y en zonas bajas, donde la elevación es baja en el país, muy probablemente, y hay poca evidencia porque nadie está estudiando este tema, al menos en el país no mucho, altos niveles de calor extremo, pues sobrecargan las líneas de transmisión eléctricas, las reventan, las totean, hace que se dañe la interconexión. Y eso, por ejemplo, ha pasado en muchas ocasiones en el sur de Estados Unidos. Allá sí hay mucha evidencia que lo que está mostrando es que, por ejemplo, en Nuevo México, en Arizona, en temporadas de calor extremo, la tasa de mortalidad sube un montón. Y sube un montón porque se caen las líneas eléctricas, no alcanzan a soportar el calor, se pierde el aire acondicionado, la gente empieza a entrar en paro cardiorrespiratorio cuando están en una zona donde sin aire acondicionado, una persona adulta mayor de 80 años le puede dar un paro cardiorrespiratorio por deshidratación y por temperatura elevada. Y encima de todo, porque, por ejemplo, hay hospitales que no tienen plantas propias. Entonces, hospitales enteros, salas de cuidados intensivos enteras se quedan sin electricidad. Entonces, es un efecto en cascada que va generando no solo impactos a la economía, sino muertes, o sea, impactos en la calidad de vida de la gente. Entonces, el sector energético es fundamental mirarlo en clave de riesgo de clima. ¿Qué riesgo enfrenta incluso para temas de transición, un oleoducto? ¿Qué riesgo enfrenta un gasoducto? ¿Qué riesgo enfrenta mi terminal por ejemplo, si Colombia empezaría a hacer eso, de importación, exportación de LNG? ¿Qué riesgo enfrenta mi interconexión? ¿Qué riesgo enfrentan mis transformadores? ¿Qué riesgo mis refinerías?
ni refinerías, todo esto, porque Ujú. el cambio climático va a seguir aumentando. Esa no es la pregunta. La Sí, pregunta es qué tanto. Ahí está la pelea de la mitigación. Y la pelea de la adaptación es, va a pasar, hay un mínimo que va a pasar, esperemos que no pase mucho, adaptémonos a lo que creamos que vaya a pasar, porque o exacto. si no, el sistema que vamos a generar puede ser verde en emisiones, pero extremadamente vulnerable. Ujú. Y ese es un escenario muy malo. Aquí acabas de decir algo poderoso y acabas de juntar dos, tres palabras para la siguiente pregunta. Escenarios en el futuro, tanto de mitigación como de adaptación y políticas públicas, ¿cierto? Ujú. En Colombia tenemos algo llamado el Plan Energético Nacional, que está a 30 años. Recientemente se está actualizando 2024-2054, con un nuevo modelo, con unas nuevas ideas, con unas líneas estratégicas y demás. Pero lo chistoso, y me resulta chistoso, o sea, chistoso de risa y chistoso de raro, dice el meme, porque todo este trabajo arduo y laborioso se va a tener que actualizar en 2 años. Es decir, duramos 2 años montando la información para que en los próximos 2 años ya tengamos que hacer otro, con unas políticas y todo. Por un lado tenemos eso, que es el Plan Energético Nacional. Por otro lado tenemos el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Minero Energético, también conocido como El PIGME, pigme. que es donde se establecen medidas, apuestas, cálculos y todo lo demás. Y por último tenemos la contribución determinada nacionalmente, o también conocida como NDC. Y esos tres aparatos o elementos de política pública a veces no se hablan entre ellos. Es chistoso, de risa y de raro, pero entonces, desde tu experiencia, ¿cómo pueden las herramientas financieras y económicas acelerar la transición energética de una forma costo efectiva y alineada a estos objetivos climáticos, pero con este contexto que te acabo de dar de triángulo de política pública que no dialoga entre ellos y si dialogan lo hacen por debajo de la mesa? ¿Cómo hacemos? Sí, pues ahí hay un... Yo digo un poco en chiste, pero no tan chiste, que Colombia sufre un tema como de esquizofrenia de metas, Ok. porque dependiendo del día en que, en que se le pregunte a Colombia qué meta tiene, le responde algo diferente. Siempre le responde algo diferente. Porque si uno se pone a mirar, las NDCs tienen una serie de metas. Uh-huh. No es solamente una, puede ser una, la macro, pero a nivel sectorial se parten muchas metas chiquitas. Uh-huh. Entonces están las metas NDC, están las metas del PIGME, que a veces no son las mismas, están Total. las metas del Plan Energético Nacional, que son otras, y le voy a agregar otro documento de política pública, que es el Plan de Transición Energética, que es otra cosa. Y las 32 hojas de rutas. Exactamente. Hojas de ruta, Entonces, por favor. si uno lo mira, voy a mirarlo de tres ángulos. Uno desde el punto de vista financiero, o sea, puramente del mercado financiero. Uno ve ese nivel de indecisión y yo no sé, como inversionista o como empresa en el sector energético, a qué meta la quiero apostar. Porque en últimas a participar en un mercado es apostarle al que el mercado en el futuro se va a ver algo más similar a lo que me va a hacer rentable. Yo no sé a qué apostarle, porque si tengo un mar de metas, ¿a cuál es la que el gobierno o el Estado le está apostando? En últimas pareciera que son apuestas chiquitas al uno, al otro y demás. Entonces hay mucha incertidumbre. Y esto es incertidumbre en cuanto a las metas, porque muchas veces se habla de incertidumbre en cuanto, por ejemplo, al tema de licencia social. También, pero no es solamente eso. Eso es una cosa. La segunda es que muchas veces estos planes son básicamente de generar más energía en el país. Y la transición energética se dedica a eso de cierta manera, pero no se integra el riesgo. Entonces, estamos generando también incertidumbre ya tenemos un sistema histórico en donde es predominante pues la hidroeléctrica
y, por ejemplo, la confiabilidad que dan las térmicas, pero estamos introduciendo nuevas tecnologías en nuevas regiones del país que no sabemos cómo se comportan y no las estamos analizando en clave de riesgo de clima. Saber si en esa zona va a ser más resiliente o menos y demás, y qué necesitamos para hacerlas más resilientes o menos vulnerables. Esa es la segunda pregunta. No se requieren análisis de proyección climática, porque en ocasiones la gente dice, no, pero es que sí se le pide un análisis de, por ejemplo, de zonificación de riesgo. Sí, pero es que en ocasiones la zonificación de riesgo está hecha con datos históricos. Y los datos históricos en clave de cambio climático no sirven, porque Pues, el ayer no me dice qué va a pasar mañana. básicamente. Y lo tercero es un tema de que usualmente la adaptación se ve como algo simplemente físico. O sea, la adaptación, la política en adaptación usualmente se cree que es, por ejemplo, en el POT, en un POT, evitar que en cierta parte, en cierta zona que queda en una planicie inundable se permita un desarrollo, sea industrial, sea pues, inmobiliario, lo que sea. Eso también es, pero faltan los instrumentos económicos. Entonces, por ejemplo, Colombia es muy avanzado y no, en donde Colombia es uno de los únicos países del mundo que tiene un incentivo tributario diseñado por el DNP para aquellos proyectos que incorporen factores de adaptación climática. Muy bueno, pero ¿quién conoce ese incentivo? Nadie. ¿Quién lo puede cumplir? ¿Quién lo puede cumplir técnicamente? Menos personas o menos organizaciones. Entonces, no es solamente tener buenas leyes, es generar las capacidades para que la gente las pueda aprovechar y que sean sistémicas. O sea, por ejemplo, uno podría llegar y decir, oiga, si la UPME va a dar un nuevo punto de conexión para un proyecto renovable, dele un puntaje mayor a aquellas que tengan criterios de resiliencia. Y de una vez, si tiene buen criterio de resiliencia, aplíquele el incentivo tributario que tiene el DNP. Eso es la integración que se necesita. Porque de lo contrario, si esto es una isla de políticas públicas, se vuelve como muy estocástico, dirían los estadistas, muy al azar. O sea, a veces alguien lo va a coger, a veces no. Hay que dejar que sea esto por chance y que sea por diseño. Claro. Estas políticas se tienen que implementar y se tienen que estructurar dentro de todo el sistema. Y también de los sistemas de registro, de los sistemas de información y los sistemas de registro que tiene el propio sistema minero energético colombiano. Me parece que obviamente es un océano de información, es un océano de cosas, pero también es como, hey, o sea, no pensemos en el cortoplacismo de 4 años o de yo estoy aquí por cumplir cualquier cosa, sino es hagamos que el sistema energético cada vez vaya mejorando. Bueno, el sistema minero energético. Últimamente tengo ese tema porque es que la conversación de los minerales estratégicos y de los minerales críticos ya está ahí. Y es como, Colombia, ¿cuándo va a empezar a hablar de eso? No, y que usualmente, por ejemplo, hicimos un trabajo con la doctora Luisa Palacios, que era la presidente de la junta directiva de la empresa petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo. Con Luisa hicimos un análisis de cuánto vale la transición energética en América Latina y el Caribe. Y fue una absoluta locura porque nos dimos cuenta que oficialmente ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, solo hay 2 países en América Latina que tienen una respuesta para esta pregunta, que son Chile y Brasil. Es decir, que el resto de la región no tiene oficialmente ante las Naciones Unidas, que es lo que importa para atraer capital, tanto concesional como comercial, privado, público y demás, al país, no tiene una respuesta a esto. Y en últimas, la definición de cuál es el alcance de la transición energética modifica cuánto vale, porque entonces hay algunos análisis que dicen la transición energética es solamente inversión en generación. Hay otros que dicen es inversión en generación y en transmisión. Hay otros que dicen es también en uso.
hay otros que incluyen uso y transporte, y hay otros que incluyen el aparato minero energético. O sea, no es electricidad, es generación de energéticos primarios y demás. Entonces, dependiendo de uno de qué alcance le quiere dar, pues su costo va a aumentar o va a cambiar muchísimo. Y si no, y si todavía estamos teniendo la conversación de la transición energética, es una transición eléctrica, pues nos jodimos, porque es que el No, sistema energético no es electricidad y no más. no, y Es mucho más grande esté, que eso. el que está diciendo eso está Está jodido. en la mala, sí. Sí, está jodido. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta, Juanjo, y es, hablemos, ya hablamos, nos mojamos en el tema energético y ahora la cuestión aquí es riesgos climáticos evidentes, palpables, o sea, algo que mejor dicho, que nos parpadeamos 2 veces y ya lo tenemos aquí enfrente. ¿Cuál es el principal riesgo climático que tú ves que enfrenta Colombia ya o que lleva enfrentando Colombia desde hace un tiempo, pero hasta ahora es que, oiga, mire esto que tenemos aquí atrás que nos está amenazando y qué rol juega el sector energético o la energía en la gestión pues, de este riesgo climático que tú ves? Sí, yo creo que una manera fácil de entender esto es, no sé Andrés si tú sabes, no sé si todavía es el caso, creo que sí, pero hace unos años había una razón muy explícita que explicaba por qué el precio de referencia del barril WTI de Estados Unidos de petróleo era siempre más bajo que el Brent. Una razón muy, muy práctica. ¿Por qué? Uf. Voy a utilizar la táctica de María Jimena Duzán en sus entrevistas y es, aquí las preguntas las hago yo para Pues liberarme de la pregunta. era una razón de logística. Y Ok. es que a pesar de que Estados Unidos tiene una producción enorme, obviamente de petróleo, el precio de referencia WTI era más bajo que el Brent porque la producción era más alta en Estados Unidos de lo que podía, desde el punto de vista de logística e infraestructura, sacar Estados Unidos al mercado internacional. Entonces había un Ok. cuello de botella en Texas, en donde los oleoductos y la infraestructura de exportación no daba abasto para todo lo que producía el país. Entonces era simplemente un tema de que hay mucha oferta, pero como no hay la cantidad de volumen que puede movilizar, pues el precio baja. Entonces ahí Total. digo que este es un ejemplo chévere porque indica que hay que mirar los cuellos de botella. ¿Cuáles son los cuellos de botella del sistema energético colombiano? Entonces, por ejemplo, hablemos de combustibles fósiles, hablemos de electricidad particularmente. Un cuello de botella en los fósiles es el hecho de que Colombia, primero, no produce la gasolina que consume, la importamos. Complejo. Entonces, el cuello de botella concretamente es la infraestructura de importación y de distribución de esos combustibles. Entonces, eso puede ser los puertos y pues incluso las vías y bueno, demás. También tenemos el cuello de botella que en Colombia no tenemos muchas refinerías grandes. O sea, básicamente hay dos. Barranca y Cartagena, no más. Sí, la refinería de Barranca Bermeja y Reficar. Y ya. Entonces ahí hay unos cuellos de botella. Y después, si miramos la cadena de valor eléctrica, encontramos que los cuellos de botella son aquellas hidroeléctricas que son hiper importantes. Entonces está Hidroituango, está el Tambo, bueno, hay tantas, bueno, de hecho no hay tantos. Ese es el problema. Entonces digo, los cuellos de botella son interesantes porque si uno daña uno, ¡pua!, explota el sistema. Entonces ahí es cuáles son los riesgos que enfrenta Reficar, cuáles son los riesgos que enfrenta la refinería de Barranca Bermeja. Entonces Reficar puede ser, como está sobre la costa en Cartagena, uno puede empezar a hablar de tormentas, uno puede empezar a hablar de subidas en temperaturas que modifiquen o que dañen los aparatos pues sí, la maquinaria que está operando allá en Reficar, algo similar en Barranca Bermeja. Si hablamos, por ejemplo, de vías
y de oleoductos, deslizamientos y demás. Esos son riesgos que enfrenta, por ejemplo, ese sector. Pero si hablamos desde la energía, el hecho de que Colombia sea tan dependiente del hidro significa que somos muy dependientes tanto del clima como de la naturaleza. Total. Porque usualmente solamente se habla de fenómeno del Niño, sequía. Claro, eso tiene un impacto importante en disminuir la capacidad de producción de las hidroeléctricas. Pero no solamente hay que mirar el clima, porque es que el clima, como yo digo usualmente, el clima va en el agua, hablando de agua, hasta que la gota de agua va a caer al suelo. Antes de eso, de ahí para arriba, es clima. Pero cuando toca el suelo o una planta, se vuelve naturaleza. Entonces, si tenemos todas las cuencas que nutren los ríos, el río Cauca, el río Magdalena, bueno, tantos ríos, que son los que generan la electricidad para el país, si no estamos protegiendo esas cuencas, también estamos dañando la capacidad de producción de esas hidroeléctricas. Esos son los riesgos que enfrenta Colombia. Y eso es, que es importante, en el sistema energético actual. Entonces, el reto de la transición energética es adaptar el sistema que tenemos, pero también generar, no hacer la transición y después adaptar el nuevo sistema al clima, sino hacerlo adaptado, que ya venga, que ya nazca adaptado, para que entonces en el momento en donde, renovables no convencionales, de pronto en un futuro empiecen a reemplazar a las hidroeléctricas, ese nivel de reemplazo ya venga incorporado con un nivel de resiliencia que de base nunca tuvieron las hidroeléctricas. Y que, por ejemplo, hace poco, hace más o menos unas 2 semanas, hablaba con alguien, no recuerdo en este momento como la empresa, pero él me decía, es como, Andrés, ¿tú has escuchado el potencial de las turberas en toda la cadena de valor del sector energético? Y yo le dije como, compa, me estoy tomando una cerveza, o sea, yo no, o sea, sí, o sea, literalmente estoy en modo tranquilidad y chilling, o sea, no estoy pensando en la energía siempre. Y me explicó el papel que pueden jugar las turberas como almacenes de carbono, pero también como generadores de agua. Es una vaca multipropósito, por decirlo de alguna manera. O sea, puede servir para muchas cosas. Exacto. Y él me dijo como, ¿tú crees que esa conversación se está dando en los generadores y en el sector energético? Me dijo, se da desde una visión de clima en las conversaciones de clima, pero en las conversaciones de energía no tanto. Y Exacto. Si se dan, la tienen 2 gatos. Y me dijo, ayúdame a eso. Y yo, ¿cómo hacemos? Es que esa es la magia y lo lindo pues, de trabajar en esto y es darse, yo suelo decir, por ejemplo, hay que ambientalizar la economía, hay que ambientalizar la energía y viceversa. Hay que energificar lo ambiental. O sea, no es lo uno o lo otro. Es que los que son biólogos tienen que empezar a hablar con los que son ingenieros de energía, por ejemplo. Y viceversa. O sea, esto no puede venir solamente de un actor, sino que tiene que ser un punto de encuentro entre ambos. Y el reto ahorita es que sí se está dando de manera orgánica, pero eso no es suficiente. Hay que hacerlo de manera sistémica para que todos los actores estén haciendo esto y estén requeridos de hacerlo. No es un capricho, es un tema de seguridad energética, es un tema de control de precios de inflación, es un tema de soberanía para poder garantizar soberanía, es un tema económico, es un tema social, de salud, como lo expliqué ahorita. Entonces no es un capricho de los ambientalistas, es una necesidad de subsistencia básica que un país como el nuestro debe tener. Hay una experiencia internacional muy interesante que tú hablabas sobre, y te he escuchado ya varias veces con esto, y es seguros, no recuerdo si la palabra está bien, pero es como seguros contra olas de calor en India, que fue un trabajo en el que tú estuviste trabajando o haciéndole bastante eco, y me parece que es una experiencia, una lección muy interesante, y aquí es donde vengo a comentarte. ¿Qué lecciones de tu experiencia internacional crees que podrían aplicarse
para fortalecer la acción climática en Colombia? La transición y también la acción climática en Colombia. ¿Cómo la ves? Wow, pues es que hay mucha cosa que decir, pero a ver, yo diría, por ejemplo, evitar tener conversaciones, o sea, esto puede sonar redundante, pero tener conversaciones aisladas. Esto quiere decir, no significa que si vamos a hablar de transición energética solamente hablemos de electricidad y de reconversión laboral. Eso no es suficiente. Tenemos que hablar de naturaleza, tenemos que hablar de riesgo, tenemos que hablar de seguridad energética. O sea, todas estas cosas hacen parte de la misma conversación y no pueden darse de manera aislada, porque lo que es aislado es lo que sale mal. Esa es una de las grandes lecciones. Y otra cosa es integrar sectores. O sea, acá en estas conversaciones no solo pueden participar los generadores, los participantes del mercado energético, no es suficiente que participen. Es necesario que participen otros actores, por ejemplo, actores de salud, por lo que yo decía, es mirar qué tan dependiente es el sistema de salud colombiano a un sistema energético resiliente, para ver qué necesita, qué es lo que le debe demandar al sistema energético. Y por último, pues está el tema de que los instrumentos económicos de regulación financiera y de innovación financiera, pues son muy amplios y hay que ir más allá de lo que llaman finanzas verdes. Las finanzas verdes ya se quedaron cortas. Eso no sirve, no es suficiente. Uno tiene que ir más allá de los bonos verdes y los... Bueno, es que en realidad no hay mucho. Y las APPs y el Blended Finance. Sí, eso es importante, pero es que eso ya se innovó. Hay que ir más allá. Entonces, por ejemplo, estamos desarrollando con Strata un seguro que protege los páramos alrededor de Bogotá. Y esto es un seguro privado y sería el primer seguro privado de naturaleza del mundo. Y lo que busca es que empresas que se benefician directamente de esa provisión de agua, pues paguen para que en caso de que llegue un incendio que destruya los páramos, pues los ecosistemas altos andinos, pues tengan los recursos necesarios para poder abordar la emergencia. Eso es para Bogotá desde un punto de vista de provisión de agua, pero uno puede aplicarle el mismo modelo a aquellas cuencas que no es para agua potable, pero sí para generación eléctrica, por ejemplo. Entonces ahí no estoy diciendo que eso garantiza resiliencia solamente, pero es una de las muchas soluciones que se deben integrar en un mismo paisaje. Esto es como una milhoja de intervenciones y cada uno le pega a un punto débil del sistema energético o del sistema que uno esté abordando de manera diferente. Entonces hay que empezar a armar todas esas capas de resiliencia, porque nunca una sola acción es la que va a garantizar la resiliencia, es la combinación de muchas. Bueno, la última pregunta y nos vamos, Juanjo. En el futuro cercano, oportunidades para integrar la gestión de riesgos y la innovación financiera, muchas. Pero si estos últimos 5 minutos del podcast lo llega a escuchar una persona, un gerente financiero o un gerente de innovación de alguna empresa energética y diga, venga, yo quiero hablar con Juan José o quiero hablar con Strata para innovar en temas de energía y gestión de riesgos, una oportunidad por la cual te pueden contactar a ti, por ejemplo. Una oportunidad diría que es la cuantificación. O sea, en ocasiones los riesgos de naturaleza y clima, especialmente de naturaleza que están más crudos en el mercado, se evalúan desde un punto de vista cualitativo. Eso no es suficiente para tomar decisiones corporativas. Es necesario cuantificar, y por cuantificar me refiero a generar escenarios, así como se realiza en clima, de decir, bueno, ¿cuál va a ser mi CAPEX? ¿Cuál va a ser mi OPEX? ¿Cuál va a ser mi ingreso bajo el escenario de conservación X y Y? Y si en el segundo, de pronto, que es el de inversión en resiliencia a largo plazo o a mediano o largo plazo, mis gastos son menores, mis ingresos son mayores,
pues es un negociazo poder integrar a la naturaleza como parte de mi modelo de negocio desde el punto de vista cuantitativo. Entonces uno no tiene que ser biólogo, no tiene que ser ecólogo, no tiene que ser economista para entender que es bueno para el negocio, conservar la naturaleza, protegerla, porque hay que ir más allá de ver esto como un tema reputacional. Sí, puede que sea importante para la gente, lo es, pero también es importante para las empresas. Esa es, yo diría, la oportunidad de hacer esto y es lo que en esencia también estamos innovando en Strata, que sacamos el primer reporte de TNF cuantificado financieramente del mundo, con una empresa petrolera aquí en Colombia, que le está permitiendo empezar a integrar a nivel de paisaje, inversión en restauración de ciertos ecosistemas que mitigan sus propios riesgos y mejoran las condiciones de biodiversidad y de naturaleza del propio paisaje. Entonces es un gana-gana para todo el mundo. Magnífico. Yo creo que voy a coger, cuando salga el episodio, se lo voy a enviar a varias personas que conozco a ver si contactan con Strata. Finalizando esto, Juanjo, en 30 segundos, alguien que no se quiera pandar los 57 minutos que está saliendo este episodio, en 30 segundos, ¿por qué alguien debería escuchar este episodio? Debería escuchar este episodio si quiere entender cómo la naturaleza y el cambio climático no son solamente un tema reputacional de regulación, sino es un tema corporativo y financiero que mitiga riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos de mercado, riesgo de acceso a capital, que para las empresas de cualquier parte del sector energético le es relevante. La naturaleza no es un tema de reporte. La naturaleza no es solamente un tema reputacional, la naturaleza es un tema core del modelo de negocio de las empresas. Mejor dicho, creo que fueron más de 30 segundos, pero genial. Juanjo, muchísimas gracias. Aquí tengo, como siempre, saco 1001 apuntes. Aquí está, de toda la conversación tan interesante. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por contarnos sobre Strata, sobre tu trabajo. Y espero que podamos seguir haciendo más cosas juntos. A ti, Andrés, por la invitación y mis felicitaciones a ti por generar la cosa energética, cultivar este espacio que yo creo que hasta que apareció la cosa energética era muy huérfano en Colombia. Okay. Entonces tú estás agregando para poder tener posturas diferentes, generar conocimiento, conversaciones que en últimas a mediano y largo plazo pues van a plantar muchas semillas tanto en los oyentes como en quienes participamos para podernos pensar de mejor manera y de manera más sistémica, más grande y con mayor cuidado pues nuestro trabajo. Muchas gracias. A todos los que nos escucharon, este gran hombre conocedor fue Juan José Guzmán. Nos vemos, este fue el episodio 14 de La Cosa Energética. Nos vemos el martes. Chao, chao.